Los libros de historia se han reescrito docenas de veces, así que ¿en qué podemos confiar realmente? Bueno, ¿qué tal los artefactos militares desenterrados por gente corriente como tú y como yo? O los tesoros históricos que la madre naturaleza literalmente devuelve al mundo. Estamos tan cerca de resolver el misterio que ya no podemos esperar más. ¿Dónde crees que acabó todo el equipo tras el desastre de Chernóbil? Hasta 1996 se trajo aquí, a una instalación de almacenamiento de residuos radiactivos conocida como Buryakovka. Con el tiempo, su enorme superficie de 1200 por 700 metros se llenó por completo. Cuenta con 30 fosas, cada una entre 20.000 y 25.000 metros cuadrados. Incluso un robot alemán conocido como el Joker, que fue enviado para retirar los escombros radiactivos del tejado, acabó aquí para siempre. ¿Te atreverías alguna vez a acercarte a este lugar? Hace 2300 años, un maestro chino forjó una espada de bronce que permanecería lo suficientemente afilada como para derrotar a un enemigo para siempre. Como lo sé, la estás viendo ahora mismo. Gracias a una tumba sellada en la provincia central de China de Henan, está mejor conservada que casi cualquier otra pieza que puedas ver en el museo. Lo último que esperarías encontrar en el fondo de un río son dos cañones Brooke de la Confederación de 11.8 y 12.25 pies cada uno, junto con un cañón Dahlgren de la Unión capturado de 8.9 pies. Proceden de una cañonera de la clase Macon construida para patrullar las vías navegables y proteger la costa durante la Guerra Civil. Este cementerio de aviones en China se mantuvo en secreto durante tanto tiempo que solo Indiana Jones habría podido encontrarlo. Docenas de viejos aviones chinos y soviéticos, entre ellos J-6, J-7, MiG-19 y AM-2, yacen enterrados en lo profundo de los bosques de Guangzhou. La naturaleza se los ha llevado casi por completo, y pronto estos aviones podrían no ser más que un recuerdo. Pero gracias a nosotros, has podido ver este lugar sin tener que volar hasta China. Suscríbete para no perderte más descubrimientos misteriosos y lugares ocultos. Alguien debe haber completado Stalker en el nivel de dificultad más alto para desbloquear este lugar. Ocultos cerca de Chisinau hay 12 niveles subterráneos de un centro de mando nuclear secreto. Y aún hoy en día no todo el mundo tendría el valor suficiente para aventurarse en su interior. Imagina gastarte $15 millones en un yate solo para que acabe siendo el hallazgo afortunado de alguien en medio de una playa de arena. ¿Cuánto crees que cuesta llamar a una grúa después de un aparcamiento tan chapucero como este? Este tanque estuvo en servicio menos de una semana durante la Guerra de los 6 días y ahora lleva 60 años descansando con vistas en los altos del Golán. Yo diría que eso cuenta como jubilación. Imagina que tu abuela se pasó toda la vida contándote la historia de una campana de iglesia de 1908, escondida en 1942 para que los nazis no pudieran fundirla para fabricar munición. La mayoría de la gente lo habría descartado como una leyenda familiar, pero 77 años después, un hombre encontró realmente la campana bajo el suelo de la iglesia. Resulta que las historias de la abuela son más fiables que los archivos históricos. Cuando estos arqueólogos empezaron a excavar en una playa de Normandía, esperaban encontrar, como mucho, un trozo de un viejo naufragio. En cambio, desenterraron un enorme proyectil de la Segunda Guerra Mundial. Parece que esta costa sigue embrujada por el recuerdo del día D. El suelo puede esconder más historias que cualquier museo. Fíjate, por ejemplo, en esta bayoneta del ejército, que pasó 80 años enterrada en la tierra hasta que alguien la encontró por casualidad con un detector de metales. No todos los días se encuentra una cola de dinosaurio de 5 metros y 72 millones de años de antigüedad, y está tan bien conservada que parece que alguien la hubiera guardado en un congelador gigante. A veces las tormentas son las mejores arqueólogas. Este en concreto desenterró una estatua romana de 1700 años de antigüedad de entre la arena de una playa de Israel. Y sí, le faltaba la cabeza. Realmente te hace preguntarte por qué las estatuas antiguas siempre parecen perder algo. Hace mucho tiempo, alguien instaló un depósito de munición en el bosque, y al parecer simplemente se olvidó de él. Ya se han desactivado 97 proyectiles, pero su procedencia sigue siendo todo un misterio.
Parece el argumento de una serie policíaca de Netflix. Unos recaudadores de dinero organizan un atraco contra sí mismos y esconden los $145,000 robados en su propio jardín. ¿De verdad pensaban que a la policía nunca se les ocurriría buscar allí? Estos chicos se adentraron en las montañas en busca del Bigfoot, pero de alguna manera encontraron algo aún más grande. ¿Cómo es posible que se haya abandonado una excavadora de cuchara de este tamaño? Incluso Bigfoot se habría quedado desconcertado ante esta cosa. Estos hombres pakistaníes encontraron los proyectiles antes incluso de excavar el estanque. Los trabajadores desenterraron 27 proyectiles de mortero que se cree que datan de la guerra entre la India y Pakistán de 1971, después de haber permanecido bajo tierra durante unos 50 años. Se descubrió un helicóptero utilizado por delincuentes para la extracción ilegal de oro en lo más profundo de la selva brasileña, y tuvo un final digno de una película de acción en toda regla. Está claro que el dueño de este cofre no confiaba en los bancos. Durante años no dejó de llenarlo con lingotes de plata hasta reunir 19,400, más de 1,200 libras. Si haces cuentas, esto equivale a unos $417,000 más o menos. Dale a me gusta a este video si te parece bien este tipo de colchón financiero. Ahora mismo estás viendo lo que quedó dentro de una fábrica de munición abandonada de la época de la Guerra Fría. Al parecer, estas armas estaban escondidas un poco demasiado bien en el nivel inferior del búnker. La sequía nunca es buena, pero a veces es lo que saca a la luz la historia perdida. Cuando el río Mississippi alcanzó niveles mínimos históricos, el transbordador Brooklyn de 40 metros reapareció de entre las aguas tras hundirse durante una tormenta ya por 1896. Mientras excavaba, un hombre pensó que se había topado con algún tipo de raíz extraña. En cambio, resultó ser un fajo de billetes por valor de $2,000 en aquella época, lo que equivale a casi $40,000 hoy en día si se ajusta a la inflación. No está nada mal como pequeño depósito de algún abuelo despistado. Una niña de 7 años encontró un anillo escolar en un lago 39 años después de que se perdiera, y gracias a las redes sociales, su madre localizó al propietario en cuestión de horas, pero por desgracia ya había fallecido. Aún así, tras todos esos años, la reliquia familiar volvió por fin a manos de sus seres queridos. Las posibilidades de encontrar un Heinkel HE-115 eran increíblemente escasas, pero al parecer no nulas. El mar de Noruega mantuvo oculto este raro avión en el fondo marino durante más de 70 años antes de devolverlo finalmente al mundo. Esta playa se convirtió prácticamente en una máquina del tiempo cuando bajó la marea. Primero apareció un bosque antiguo bajo la arena. Luego, no muy lejos de allí, se descubrió un motor de avión de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué haría si un misterioso cilindro metálico apareciera en la playa? ¿Llamar al FBI? Por supuesto. Al final, la explicación fue sorprendentemente sencilla. Se trataba de la mitad de una embarcación pontón utilizada por migrantes cubanos para llegar a Estados Unidos un año antes. Aunque seamos sinceros, aunque hubiera sido un ovni, probablemente tampoco nos los habrían dicho. Estos agentes no estaban en el bosque recogiendo setas ni vallas. Estaban recogiendo más de 300 proyectiles de artillería y granadas. Afortunadamente, todo este material explosivo de hace 80 años ya ha sido desactivado. ¿Quieres ver dónde se jubilan los aviones? Los aviones militares llevan décadas oxidándose aquí, en la base aérea abandonada de Predanag. Sin embargo, algunos de ellos han encontrado una segunda vida en la formación de los servicios de rescate. Si tu vecino es demasiado celoso con su huerto, puede que no sea por los tomates. En el jardín de este hombre se encontró el mayor alijo de munición de Ucrania. Cientos de granadas, lanzagranadas y cajas enteras de balas. Tras una cosecha como esta, es probable que el propietario no vuelva a ver su huerto hasta dentro de unos 5 a 7 años. Cuando un detector de metales empiece a volverse loco en el bosque, no te precipites a celebrar. En lugar de un tesoro, un hombre encontró una bomba Granater-Werfer de más de 100 años de antigüedad.
Parece que el mar de China Meridional tiene su propio Triángulo de las Bermudas. A una profundidad de 1500 metros, los arqueólogos encontraron 2 buques mercantes que se hundieron hace más de 500 años. Se recuperaron del fondo marino cerca de 1000 reliquias, entre las cuales se encontraban porcelana magníficamente conservada, monedas antiguas e incluso cuernos de ciervo. Lo más extraño es que ambos barcos se hundieron casi en el mismo lugar. ¿Coincidencia? No es de extrañar que un agricultor tenga que llamar a los zapadores en Gamdan, Francia. Al fin y al cabo, aquí se dispararon 60 millones de proyectiles durante la Primera Guerra Mundial y la gente sigue desenterrándolos hoy en día. Los familiares de este abuelo de 88 años no tenían ni idea de que había conservado toda su vida una Biblia de 300 años de antigüedad. Te hace preguntarte cuánto sabemos realmente de las personas más cercanas a nosotros. Mira esto, se ha rescatado del fondo del mar un cañón pirata de 1715. Quizá el Perla Negra realmente está ahí afuera en alguna parte. ¿Pensabas que el Ford Anglia de Harry Potter era el único vehículo que vivía en el bosque? Entonces, ¿cómo explicas esta moto de 1989 en medio de una espesura? Me pregunto si esta también se habrá escapado de su dueño. Dicen que los duendes irlandeses esconden ollas de oro, pero esta vez parece que se les ha caído algo un poco más grande. Un caza a reacción Hawker Hunter F-51. Las guerras siguen resonando mucho tiempo después de haber terminado. Por eso, cada año se siguen descubriendo y desactivando más de 2000 toneladas de munición en Alemania. ¿Puede una antigua base militar convertirse en una atracción turística? Pues bien, en Lisboa los artistas del graffiti han transformado cañones abandonados en obras de arte. Ahora los visitantes acuden aquí para participar en búsquedas del tesoro y encontrar todos los cañones pintados de Lisboa. Es una idea brillante. Lo que estás viendo ahora mismo es un misil balístico intercontinental Titan 1 de la década de 1960. El hecho de que vaya a parar a un museo en lugar de utilizarse para su propósito original es una buena noticia para todos nosotros. Que pesa 30 toneladas pero puede desaparecer sin dejar rastro durante décadas. Un tanque T-34. Este se hundió en un pantano en algún momento de la década de 1940 y no se descubrió hasta hace poco. Los garajes pueden albergar todo tipo de hallazgos interesantes, pero este resultó ser un paraíso de un coleccionista de coches. En su interior se descubrieron docenas de vehículos de entre 40 y 80 años de antigüedad. Los restauradores van a tener aquí trabajo suficiente para mantenerse ocupados durante años. En las islas de Rodas, la gente sueña con encontrar rastros de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Pero esta vez la marea dejó al descubierto la torreta de un tanque que en su día defendió la isla. Los cazatesoros modernos han cambiado sus mapas antiguos por Google Earth. Estas personas avistaron primero unas ruinas misteriosas y luego pasaron varias horas rastreando las montañas con un detector de metales y un escáner 3D. Cuando el detector les llevó hasta una piedra enorme, descubrieron una colección de joyas y vajilla que había permanecido oculta bajo ella durante más de 800 años. Resulta que la búsqueda de tesoros no es solo cuestión de suerte, la preparación también es importante. El tiempo es capaz de hacer cosas increíbles. Incluso puede transformar una de las armas más temibles de su época en un extraño hallazgo al borde de la carretera para un turista desprevenido. A veces, antes de encontrar algo, primero hay que perderse. Eso es exactamente lo que les pasó a estos chicos cuando se toparon con un Brain Carrier escondido en lo más profundo de la maleza. A veces el océano es como un gigantesco servicio de objetos perdidos. En esta ocasión devolvió un dron BQM-74 que se había utilizado durante unas maniobras navales. El último día de servicio activo de este sable fue hace unos 700 años. Ahora por fin vuelve a ver la luz del día y encuentra un nuevo hogar en un museo. Unos trabajadores de Ucrania descubrieron una antigua caja fuerte alemana protegida con 3 cerraduras de combinación. Su contenido resultó ser más valioso que el oro. Documentos capaces de contar una historia de hace casi un siglo.
La primera regla de la arqueología es la paciencia. A veces años de búsqueda no llevan a ninguna parte y de repente un solo hallazgo puede cambiarlo todo. En este caso, lo que parecía una piedra corriente resultó esconder todo un alijo de tesoros antiguos. Este carro de combate británico, Valentine, llegó casi con 80 años de retraso. Durante el avance hacia Berlín en el invierno de 1945, se hundió al romper el hielo. Ahora por fin ha sido rescatado del pantano donde había estado esperando su segunda aparición. ¿Quién dijo que instalar nuevas redes de servicios públicos no es más que un gasto? Mientras colocaban las tuberías, los trabajadores descubrieron 600 kilogramos de monedas romanas antiguas. Esto sí que es un buen reembolso. El Titanic no fue el único barco que se convirtió en leyenda tras hundirse. Este Douglas DC-3 realizó su último aterrizaje en una playa islandesa en 1973. Sin embargo, a diferencia del Titanic, todos los que iban a bordo sobrevivieron. El avión nunca se retiró y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos en Islandia. ¿Una bala? ¿Un diente de dinosaurio? Ni por asomo. Se trata de una belemnita fosilizado, una antigua criatura parecida a un calamar que vivió millones de años antes de que aparecieran los seres humanos. Una inundación puede hacer mucho más que arrasar con las propiedades. A veces también puede traer consigo un fragmento de 7 metros de un cohete espacial, que es exactamente lo que les ocurrió a los habitantes de este pueblo siberiano. Cuando un abuelo le dijo a su nieto que le iba a regalar un coche, el nieto probablemente no esperaba un Studebaker de 1916, pero hay que admitir que es mucho más interesante que un Buick normal o una camioneta. Este debió de parecerles el lugar perfecto para esconder los camiones robados hace 50 años. Los delincuentes borraron también sus huellas que, al parecer, ni ellos mismos pudieron volver a encontrar los vehículos. Ahora el bosque se los está tragando poco a poco. Un abuelo metió una vez su Citroën DS21 balas en el garaje y dijo: "Ya me pondré con él más tarde". Pero ese más tarde no llegó hasta 20 años después. Al principio el coche parecía un montón de chatarra sin remedio, pero entonces comenzó la verdadera magia de la restauración. ¿Cómo acaba la caldera de una locomotora de vapor de 15 toneladas en un lugar sin vías ni estación de tren en las cercanías? Si tienes una explicación mejor que los extraterrestres, cuéntanosla en los comentarios. Casi parece una partida gigante de damas, excepto que en lugar de fichas, los zapadores se enfrentan a 375 minas antitanque que un agricultor descubrió por casualidad en su campo. A veces encuentras un juego de llaves perdidas en un garaje, otras veces te topas con un avión de combate olvidado. Este MiG-21 lleva décadas aquí sin que nadie lo haya tocado. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Una obra se convirtió de repente en una excavación arqueológica cuando los trabajadores descubrieron un búnker de la Segunda Guerra Mundial. En su interior aún se conservan máscaras antigas y objetos personales. Esperamos que este refugio lograra salvar más de una vida. Aquí en la República Checa se han reunido en un mismo lugar algunos de los veteranos más condecorados de la aviación. No se trata de pilotos jubilados, sino de docenas de helicópteros soviéticos abandonados. Al parecer, encontrar un ovni es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente cree. Este lleva años aparcado justo a una autopista de Nevada, justo en la carretera que lleva a la legendaria Área 51. Imagina encontrarte con 2.6 kilogramos de oro por valor de $240,000. La primera reacción de este australiano fue: "Mi mujer se va a poner contentísima". Si él no es una bandera verde andante, entonces no sé lo que es. Este Lockheed T-33 propulsado por reactores llegó a alcanzar velocidades de unos 970 kilómetros por hora. Ahora su única ruta le lleva de la lluvia a la niebla en medio de los páramos británicos. A veces un detector de metales te amortiza más rápido que un billete de lotería.
un afortunado cazatesoros en Australia descubrió una pepita de oro de 540 gramos. Tras un hallazgo así, buscar con un detector de metales de repente ya no parece una pérdida de tiempo, ¿verdad? Siempre hay algo interesante que descubrir en casa de los abuelos, pero un helicóptero de verdad aparcado junto a un tractor va a impresionar mucho más que solo a los nietos. ¿Alguna vez has visto un platillo volante en clase turista? Yo tampoco. Lo que estás viendo es en realidad una cápsula de rescate de una plataforma petrolífera que unos grafiteros transformaron en una obra de arte. El transbordador Cala Cala parece haber tenido 9 vidas. Sobrevivió a un incendio, se convirtió en el transbordador más futurista de Estados Unidos, sirvió como planta flotante de procesamiento de pescado en Alaska y finalmente acabó como un gigante oxidado junto al muelle. Aunque quizá alguien aún pague las reparaciones y le dé a esta embarcación un capítulo más lleno de acontecimientos. A veces una cápsula del tiempo se parece sospechosamente a una bomba aérea. Eso es exactamente lo que enterraron en 1985 los propietarios de una legendaria discoteca neoyorquina. Cuando los obreros la desenterraron 33 años después, la policía acordonó toda la calle. Afortunadamente no contenía nada más peligroso que recuerdos de la época más colorida de la discoteca. Estos turistas se dispusieron a hacer una ruta de montaña y acabaron adentrándose dentro de la historia. Escondido en el bosque descubrieron por casualidad el motor de un caza F-4U Corsair que llevaba décadas allí tirado. Resulta que el mayor cementerio de barcos del Mediterráneo había estado oculto justo delante de las narices de todo el mundo. Cerca de un pequeño archipiélago griego se descubrieron 58 embarcaciones hundidas que abarcaban desde la época de la antigua Grecia hasta el siglo XX. Los investigadores también recuperaron 300 artefactos antiguos del lecho marino. Para los arqueólogos fue como abrir una cápsula del tiempo que el mar había mantenido sellada durante más de 2000 años. Todo fan de DC sueña con encontrar el primer cómic de Batman de 1939. Un coleccionista de Pittsburgh lo consiguió, y ese número tan raro le reportó la increíble suma de $1.5 millones. Al parecer, alguien intentó desatascar un conducto de basura utilizando una granada. Afortunadamente, una inspección reveló que solo se trataba de un simulacro de entrenamiento y no de un explosivo real. Los investigadores estaban explorando el fondo del mar Báltico en busca de pecios del siglo XX cuando descubrieron por casualidad un buque mercante holandés de hace 400 años. Su carga y sus provisiones seguían notablemente intactas, casi como si la tripulación se hubiera marchado ayer mismo. Para los arqueólogos, fue un golpe de suerte increíble. Durante un paseo en familia, una niña de 13 años hizo el tipo de descubrimiento científico con el que sueñan la mayoría de los paleontólogos. Se fijó en una roca extraña en la orilla del río que resultó ser el caparazón de una tortuga marina de 32 millones de años. Más tarde los científicos determinaron que pertenecía a una especie completamente nueva que nunca antes se había documentado. Resulta que el dinero sí que puede crecer en la Tierra. Una pareja de jubilados descubrió 90 monedas de plata de los siglos XIV y XV en su jardín y luego donó todo el tesoro a un museo. Al parecer, creían que el hallazgo tenía más valor si todo el mundo podía disfrutarlo. Los exploradores buscan constantemente en el mar barcos hundidos, pero este llevaba más de 200 años yaciendo tranquilamente bajo sus pies. Después de que un huracán arrasara parte de una playa en Florida, aparecieron bajo la arena los restos de un buque mercante de madera de más de 25 metros de eslora. Los científicos pudieron recoger algunas muestras de madera con la esperanza de averiguar dónde se construyó el barco y cómo acabó allí. Aunque se suele decir que el bosque está lleno de sorpresas, esto no es lo que la gente suele tener en mente. Esta puede que sea una de las cajas fuertes más extrañas jamás descubiertas. Pasó más de 100 años en el fondo de un río, por lo que cuando finalmente la sacaron, todo el mundo esperaba encontrar un tesoro. En cambio, contenía una botella y una piedra misteriosa que podría haber sido una muestra de una mina de oro. Ahora, el verdadero misterio es la propia caja fuerte.
¿Por qué alguien guardaría bajo llave una piedra corriente para luego tirarla al río? Los turistas habían venido a Barcelona en busca de relax, pero acabaron sudando la gota gorda al toparse con una bomba de 90 años de antigüedad. Los expertos se encargaron rápidamente de la situación y al poco tiempo todos pudieron volver tranquilamente a sus siestas. ¿Quién habría imaginado que un albañil polaco de 92 años resultaría ser un auténtico Thomas Crown? La policía descubrió 300 cuadros en el interior de su viejo granero, entre los que se encontraban obras que databan de los siglos XVI y XVIII e incluso varias piezas que se creían perdidas. En cuanto a dónde las consiguió, el misterioso jubilado no ha dicho nada. En Rusia se descubrió una caja fuerte que contenía documentos militares clasificados ocultos desde 1942. Los documentos podrían ayudar a los historiadores a reconstruir batallas olvidadas y localizar los lugares de enterramiento de soldados desaparecidos. Al fin y al cabo, a veces la información es más valiosa que cualquier tesoro. Lo último que esperarías encontrar dentro de un viejo granero es un concesionario de coches de antaño, pero eso es exactamente lo que parece este lugar, con 20 vehículos poco comunes que aún permanecen en su interior. ¿Crees que vale la pena restaurar alguno de ellos? Y esto es solo una pequeña parte de las cosas increíbles que aún se esconden por todo el mundo. Para ver más descubrimientos increíbles, no te olvides de darle a me gusta a este video y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!